Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos una vez aquí, listos para grabar la continuación de esta enseñanza gloriosa acerca de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, para poder entender cómo es que Dios fue manifestado en carne. Y tenemos que enfocarnos en eso porque hay muchas cosas involucradas en ese propósito. Dios tenía eso programado desde antes de la fundación del mundo, como cuando les enseñé ese bloque que llamé antes del principio, cuando no había nada que se pudiera ver, cuando no había nada manifestado, cuando Dios estaba solo en espíritu y no se había declarado, no se había manifestado visiblemente de ninguna manera, no había creación, no había nada, desde aquella eternidad donde el tiempo y el espacio no existen, el Cordero de Dios había sido inmolado. Y esto nos dice algo que tiene que ver con la próxima enseñanza mayor que vamos a dar, de que el hombre, cuando fue puesto en el huerto junto con su mujer, iba a caer, tenía que caer, era imposible que no cayera. Que a nosotros nos encanta, los seres humanos, utilizar esa palabra, hubiera, y para Dios no existe hubiera, eso iba a suceder, y Él lo sabía, por eso el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, en su corazón, en su mente, en su pensamiento. Entonces, por supuesto que el hombre tenía libre albedrío, pero él iba a caer. Él iba a caer. No podemos hacernos ideas, como muchos seres humanos les gusta hacer ideas mentales de la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído? Esa palabra hubiera para Dios no existe. Porque Él lo sabía todo y sabe el fin de los tiempos antes de todas las cosas. Así que, hermanos, esta enseñanza es para darnos a entender cómo Dios fue manifestado en carne. ¿Qué fue lo que hizo Dios? No enfocarnos tanto en la redención, porque eso está directamente relacionado con la redención, pero cómo Dios fue manifestado en carne en la faz de Jesucristo, el cual fue crucificado, fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El significado de esa crucifixión y de todas las cosas que hemos estado hablando por tantas semanas es muy grande. No es solamente como lo pinta la religión. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y ya, sigue viviendo tu vida. Y siempre andamos hablando de la cruz y de la cruz y de la cruz, y en todo el internet sale un Cristo muerto, crucificado, y siempre mirando a la cruz. Y se nos olvida que 3 días después Jesucristo resucitó. Así que, y que está vivo, ¿no? Así que tenemos que enfocarnos en el hecho de cómo fue Dios manifestado en carne, de qué manera Él hizo que esto fuese posible y que tenía que pasar. Y por eso hemos ido en un viaje muy largo a través del Antiguo Testamento para poder llegar al entendimiento perfecto de cómo tenía que suceder ese evento de que el Verbo, la palabra, tenía que hacerse carne. Así que este último bloque que contiene profecías, lo he llamado así mismo, las profecías. Entonces ya van a ver en esta enseñanza, en esta parte de la enseñanza, profecías que tienen que ver de que Dios tenía que ser manifestado en carne, porque se hablan de muchas profecías mesiánicas en la Escritura. La teología ha concluido que hay poco más de 300 profecías mesiánicas que hablan de un Mesías en la Biblia. Imagínense si fuéramos a comenzar a ver cada una de esas 300, porque cuando yo leí las Escrituras, todas las veces que las he leído he encontrado muchas más profecías mesiánicas.
profecías habladas y profecías mostradas, como les dije en la enseñanza anterior, en eventos que ocurrieron en los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a hablar de algunas profecías que tienen que ver con Dios manifestado en carne. ¿Comprenden? Así que, hermanos, tomen sus Biblias, abran su corazón. Ya estamos llegando a Belén. Ya en el próximo bloque estaremos hablando del nacimiento de Jesús, para que podamos entender qué fue lo que sucedió allí, porque prácticamente todo lo que se enseña por el Internet, lo que se enseña en las denominaciones y religiones, colegios bíblicos, todo lo que se enseña proviene del catolicismo romano. Prácticamente todo. Hay algunas otras cosas que se enseñan de gente que vinieron después de la Reforma, cuando apareció la iglesia protestante, así que le llaman. Era lo mismo. Y aparecieron muchos teólogos y estudiosos, supuestos estudiosos de la Biblia, y sacaron credos y doctrinas y confesiones, y comenzaron a inventar más cosas acerca de esto, y en fin, eso es lo que todo el mundo cree hoy. Por eso es que tenemos que abandonar. Les dije a las personas que creen en esta Trinidad que dejaran la Trinidad a un lado hasta que terminemos todo esto y después decidan qué van a hacer. Sacaron todo esto de todas las cosas que nos han inyectado a través de figuritas, a través de la religión que nos dieron cuando estábamos en la escuela. Nos han sembrado cosas que nosotros estamos arraigados a ellas, y nos cuesta entonces entender la Escritura que desmiente esas cosas, que todas las cosas que sucedieron en la vida de Jesucristo desde su nacimiento en adelante, no solamente hasta su muerte, todas las cosas están manifestadas en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que es de allí donde tenemos que sacar la fuente de la revelación, de las mismas Escrituras, no del catequismo, ni de las cosas que nos enseñaron en nuestras denominaciones. Por eso, hermanos, vamos a estar ahora hablando de las profecías, y vamos a ir comprendiendo muchas de las cosas que ya hemos hablado en mensajes anteriores con respecto a este misterio. Y quiero que recuerden todas las cosas que se han dicho, para que cuando ya podamos quitar la cubierta de este misterio, entonces ustedes puedan regresar y acordarse: es que eso estaba escrito así, es que el hermano nos enseñó esto de esta manera, es que eso está aquí y allá en la Escritura, y podamos fácilmente comprender las cosas, y así no tenga yo que esforzarme tanto por desmenuzarlas hasta lo más mínimo, sino que el Espíritu allá les muestre el asunto como es. Así que, para iniciar, vamos a buscar Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Romanos capítulo 5, versos 13 y 14. Y les leo las Escrituras donde dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sabes? La gente que anda buscando salvación y poco de cosas antes de Moisés y antes de Jesucristo. O sea, tenemos que entender bien esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esto es una cosa que la vamos a entender en la próxima enseñanza profunda que vamos a dar, porque aquí dice que Adán cometió una transgresión y que hay unos que no pecaron de esa manera. No obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero esto es lo que me interesa que ustedes lean aquí. El cual es figura del que había de venir. Entonces, ahí vamos a agarrar un poste de amarre para poder entender cómo Dios iba a ser manifestado en carne. Porque dice que Adán es figura del que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Así como Adán fue llamado Hijo de Dios, Jesús fue llamado Hijo de Dios. Y antes de la fundación del mundo, Jesús fue sacrificado en el corazón de Dios. Ya era un hecho. Y Adán, antes de la fundación del mundo, iba a transgredir también. Y a raíz de su transgresión, que fue muy grande, no como muchos piensan, tenemos el mundo que tenemos el día de hoy. Y tuvo Dios que hacer todo esto que he estado enseñando por tantas semanas, hermano. Es algo muy grande lo que había que resolver allí. Pero Adán es figura del que había de venir. Entonces leemos otro pasaje en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Como ustedes verán, ya vamos a leer más Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Y leemos la Escritura que dice de la siguiente manera: 15, verso 21. Estaba leyendo ese verso y no es ese, es el versículo 45. Entonces, dice la Escritura, 1 Corintios 15, 45, y dice la Biblia así, escuche de nuevo esto: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, que Adán en hebreo significa hombre, alma viviente, eso está en Génesis capítulo 2, verso 7, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mire lo que dice, él sigue haciendo esto porque el apóstol Pablo entendía estas cosas, hermano. Hemos de entender que estas epístolas del apóstol Pablo son simplemente cartas. En estas cartas del apóstol Pablo no se encuentran todas las cosas que él les hablaba a sus iglesias, solamente algunas él menciona. Si pudiésemos haber estado allí cuando él enseñaba a los corintios por años, por 1 o 2 años, supiéramos muchas más cosas. Pero en estas cartas él menciona esto, y en este caso para contradecir a aquellos que no creían en la resurrección y habían dicho que eso no existía y que la resurrección ya había ocurrido. Y bueno, había muchos enredos y muchas personas, porque la iglesia fue contaminada con todos estos enredos y falsos profetas. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, primero tenía que venir Adán, y después el primer Adán y después el segundo Adán. El hombre, el primero, verso 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y bueno, por ahí se va. Pero lo importante es que aquí estamos reafirmando que hay un primer hombre, un primer Adán y un postrer Adán. Entonces, si vemos lo que dice la Escritura en Romanos, que Adán es figura del que había de venir, entonces tenemos allí una buena
un buen fundamento para poder mostrar cómo es que Dios se manifestó en carne. Así que seguimos entonces con la enseñanza, y como hemos estado hablando desde el principio del misterio, cuando empezamos a hablar de esto, Dios se había manifestado ya de muchas maneras y muchas veces a los antiguos profetas, padres de los hebreos. Se había manifestado en este cuerpo teofánico espiritual la palabra. Recuerden, estamos hablando de Dios en conexión con su naturaleza, el verbo, la palabra, el cuerpo espiritual, a través del cual Él se aparecía en teofanías de diferentes maneras, y hemos hablado ya mucho de eso, y todo eso, tengo que recalcarlo, era temporal. Era cuando Dios decidía manifestarse, Él lo hacía en ese cuerpo, luego desaparecía y no se sabía más nada de Él hasta que tenía que manifestarse de nuevo, y cuando se manifestaba lo hacía en una teofanía nuevamente, una aparición corporal, y ese cuerpo que Él tenía era capaz de venir de una manera en que podía comer, como comió con Abraham. Ya lo hemos visto todo, pero todo esto era temporal. Dios se manifestaba, era visto, daba su mensaje y se iba. Y en el caso de los profetas, cuando hablamos en el mensaje anterior que titulé "Vosotros sois dioses", Él venía, decidía, bueno, hay que levantar un profeta. Él venía, se aparecía en la forma de la palabra, en una teofanía o en una visión, se manifestaba visiblemente y le daba la comisión a su profeta, le daba el espíritu al profeta y él se iba. Y el profeta entonces de ahí en adelante comenzaba a ser la boca de Dios, y Dios manifestándose en un cuerpo mortal. Era la boca de Dios, y cuando hablé de Elías en el mensaje anterior, se me pasó a decirle que esa gente era tan poderosa y tenía tantos derechos, que no sé si ustedes recuerdan cuando les dije que Elías hizo descender fuego del cielo para demostrarle a los israelitas que Baal no era Dios, sino que Jehová era Dios, y que ahí habían 400 profetas ahí pidiéndole a Baal que descendiera fuego del cielo, y no pasó nada hasta la hora del sacrificio. Y se me olvidó decirle que después que el Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el sacrificio, Elías agarró esos 400 profetas, los llevó a un torrente, a un arroyo, y los mató y los degolló a todos. Esto es una cosa, la Biblia dice no matarás, es una ley que dice la Escritura. Entonces Elías mató 400 personas. ¿Por qué? Porque él estaba representando al que dio la ley, al que tiene derecho a hacer lo que quiere. O sea, él era una representación poderosa de Dios. Y él no lo hizo porque él quiso, sino que ese era el mandamiento de Dios. Haz esto, haz esto, haz esto. Y lo autorizó, y él agarró esos 400 profetas y los degolló, para que ustedes vean la autoridad que tenía esta gente. Y todos estos profetas que yo les mencioné son una prueba de que Dios, el Dios de ellos, se iba a manifestar en carne. Y no voy a repetir el mensaje porque hablé después como Jesús, cuando habló de Jerusalén, le dijo que él había muchas veces tratado de recogerlo, y era Dios, era el mismo Espíritu de Cristo que estaba en todos estos profetas tratando de salvar a Israel de la destrucción. Entonces, todas estas teofanías eran temporales, y estos profetas pues hicieron lo que hicieron, pero Dios planeaba llegar, y grave es esto, muy importante. Dios tenía en su plan llegar a tener un cuerpo permanente. Un cuerpo permanente. Entonces, esa es una de las cosas, de las razones por las cuales
Dios tenía que manifestarse en carne, porque Él quería para sí mismo un cuerpo permanente. Y ya las teofanías y las apariciones cesarían, y Él se manifestaría en una sola forma, en un solo ser. Así como Dios hizo salir de sí mismo un cuerpo espiritual, Dios decidió que para ese cuerpo espiritual se iba a tomar un cuerpo humano, y un cuerpo humano que vendría creado por Dios, como lo fue Adán. Y eso lo vamos a explicar cuando hablemos en Belén, ¿no? Entonces, el Verbo iba a venir y se iba a encarnar. Y el Verbo, ¿qué es? Dice, y el Verbo era Dios. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Dios en comunicación con su creación. Dios se iba a manifestar en carne y tomaría un cuerpo humano que tenía que ser preparado por Dios, que tenía que salir de Dios, así como el Verbo, dice, salió de Dios. Entonces Dios tenía que crear un cuerpo humano, y este cuerpo tendría que ser capaz de morir. Eso lo vamos a ver con calma para que usted vea por qué, que todo esto tiene su escritura. Tenía que ser capaz de morir porque Dios no puede morir, y se lo he dicho muchas veces anteriormente. El Verbo en esa teofanía no podía morir, era imposible que muriera. Pero a causa de todas las cosas que ocurrieron desde antes de la caída de Adán, todas las cosas, a causa de la maldad, a causa de la necesidad de eliminar las tinieblas, de eliminar el pecado y la maldad para siempre, tenía que haber muerte, tenía que morir este cuerpo, tenía que ser crucificado, este ser tenía que ser crucificado y después resucitado y después glorificado. O sea, esto es un paso, son pasos que vamos a ir dando. Entonces, vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, donde dice, y quiero que ustedes entiendan algo, que el apóstol Pablo es y fue el apóstol enviado a los gentiles, el profeta que Dios le dio a la iglesia para empezar su camino a través de las 7 edades. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas epístolas y revelarnos el propósito eterno de Dios y darnos las llaves para entender las Escrituras. Entonces dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ese es Dios, el Verbo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Entonces no quiero entrar mucho en esto de traducciones y cosas por el estilo, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu que escribió el Antiguo Testamento, él puso esa frase allí que dice, mas me preparaste cuerpo. Porque si nosotros nos vamos al Salmo 40, versículos 6 al 8, se los voy a leer, dice en ese Salmo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y por el Espíritu Santo, en el apóstol Pablo, sabemos que estas palabras las dijo Dios
Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, ese es el Mesías, ¿sí? El Espíritu de Cristo. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero esa parte, me apropiaste cuerpo o me preparaste cuerpo, no sale en el Salmo 40. Entonces hay algunos que me escuchan que tienen conocimiento de más de 4 cosas. Y es que Pablo estaba usando una versión del Antiguo Testamento que le llaman la Septuaginta. Yo no voy a explicar sobre eso. Él estaba usando los textos de la Septuaginta y en los textos hebreos más antiguos no salía eso de me apropiaste cuerpo o me preparaste cuerpo. Pero recuerden que esto de que el conocimiento de Dios y de la Escritura no viene por intelecto humano o por diferentes traducciones, sino por revelación del Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo nos habla del Salmo 40 y pone esa frase allí. El Espíritu Santo lo inspira a poner sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y esto concuerda, no importa qué versión la persona lea, pero esto concuerda con la revelación, porque a Dios se le prepararía un cuerpo. Eso coincide con todos los tipos que les he hablado del Antiguo Testamento. A Dios en el desierto se le preparó un tabernáculo para Él venir y morar, que duró prácticamente 9 meses en construirse. Entonces, lo mismo tenía que pasar con Jesucristo cuando viniese. Mejor dicho, lo mismo tenía que pasar con el Verbo cuando Él fuese hecho carne. Había que prepararle un cuerpo, un tabernáculo. ¿Ven? Entonces, eso concuerda con otras escrituras. O sea, porque la escritura no se puede interpretar con teología y con traducciones y con palabras y con esto y lo otro. La escritura la interpreta el Espíritu Santo. Y eso lo sabía muy bien Pablo, que era un hombre erudito y Dios le sacó. Y sabio, inteligente, erudito, estudiado, y Dios le sacó todos esos estudios allá en el desierto de Arabia y le reveló el Evangelio y le reveló todas estas cosas. Entonces nos vamos a Hebreos, capítulo 2, verso 6, para que ustedes vean lo que dice. Capítulo 2, verso 6. Dice la Escritura, recuerden, nos estamos enfocando en Dios manifestado en carne, que es el propósito de estas enseñanzas, no en la salvación ni en la redención. Vamos a tocar ciertos temas de eso, pero tenemos que mostrar que Dios tenía que ser manifestado en carne. Entonces dice Hebreos 2, verso 6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Dice el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces yo quiero que ustedes se concentren en ese verso cuando dice, le hiciste. Le hiciste. Este es el Salmo 8, versículos 4 al 6, para que ustedes vean cómo el Espíritu interpreta las Escrituras, no con la mente y los pensamientos y los análisis y los debates. Así no interpreta el Espíritu de la Escritura. El Espíritu te dice, esto es así y esto es así, y se interpreta así, de esta manera, para que cuadre con el plan, para que cuadre con todo lo que tenía Dios en su corazón antes que todas las cosas fuesen. Dice,
le hiciste un poco menor que a los ángeles. Entonces, vemos que ese cuerpo que iba a ser hecho, iba a ser poco menor que los ángeles. O sea, semejante a Adán. ¿Ven? Porque los ángeles no pueden morir, tampoco. Entonces este cuerpo que iba a ser un poco menor que los ángeles, porque iba a tener que morir, iba a tener que ser llevado a una cruz y sacrificarlo. Y este cuerpo que iba Dios a hacer, tenía que, en el caso de eso, tenía que crecer como un feto en el vientre de María, ser parido, tomar leche de los pezones de María, iba a tener que crecer como uno de los hombres, como uno de nosotros. Entonces esta palabra, le hiciste un poco menor que los ángeles, habla de esa humanidad, de ese ser humano que iban a nacer en el vientre de María. Entonces dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras, le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste debajo de sus pies. Entonces viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, no yo, ¿ok? Porque la gente cuando lee el Salmo 8, 4 y 6, piensa que se refiere al hombre como Adán, a la humanidad. Pero volvemos y decimos que Adán era figura del que había de venir. Más adelante vamos a ver más sobre esto. Pero viene el Espíritu Santo y dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó nada que no sea sujeto a él. Pero todavía, y eso lo vemos todavía en estos días presentes, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Mire lo que está diciendo aquí. Y esta epístola fue escrita mucho tiempo después de que Cristo se fue. Esta epístola fue escrita entre el año 64 y 68 después de Cristo. Todas estas epístolas vinieron mucho tiempo después, décadas después, cuando ya Jesucristo había resucitado. Porque hay algo que pasó después de la resurrección y ahí es donde termina todo el misterio, donde se sabe todo. Así que les pido paciencia. Entonces dice, vuelvo a leer el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Otra vez lo dice, fue hecho. El verbo no fue hecho, no fue creado, salió de Dios. Salió de Dios. Ese era un cuerpo espiritual que salió de Dios, la palabra, la expresión de Dios, cuando Dios pudo ser visto. Pero este ser fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, repito el verso 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, no dejó nada que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento ¿de qué? De la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, o probase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Estamos hablando de Dios, de aquel Dios, cuando nada existía, del cual proceden todas las cosas.
le convenía que habiendo de llevar muchos hijos, el misterio de los hijos de Dios, eso lo vamos a enseñar, a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y quién es el autor de la salvación de ellos? Jesús. Hermano, podemos seguir leyendo. Podemos seguir leyendo. Pero vamos a llegar hasta ahí. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, autor de la salvación, autor de la redención, Jesús. Entonces, dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Es el Salmo 8, 4 al 6. Entonces, Dios vino y creó este cuerpo. Tenía que crearlo, porque ya lo estaba pronosticando a través de este Salmo y de las Escrituras que le he hablado. El Salmo 40, que bueno, no dice me preparaste cuerpo, pero en Hebreos 10, 5 al 7 sí dice eso, que coincide con lo que estamos leyendo aquí. Tiene que coincidir. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de profecías, porque de eso se trata este bloque, las profecías. Y al final vamos a hacer una comparativa entre Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Pero vamos con las profecías. ¿Cómo vendría? ¿Cómo vendría este cuerpo? ¿Cómo sería hecho para que el Verbo se manifestara en carne? Porque ese es el centro de nuestra enseñanza. No la salvación, ni la redención, ni la resurrección todavía de los muertos, ni nada de eso. O sea, ni tampoco el pecado original, todo eso viene después. Así que para eso vamos a buscar varias escrituras y vamos a ver las pocas cosas que se hablan, esto es importante, de Jesús y del nacimiento de Jesús. Vamos a ver sobre eso. Así que vamos a ver varias escrituras en el Génesis, la voy a buscar y vamos a ver las características de estas profecías. ¿Qué es lo que hablan de cómo vendría ese cuerpo? ¿Cómo sería hecho ese cuerpo? Entonces vamos al Antiguo Testamento nuevamente y les voy a hablar de qué manera vendría ese cuerpo. Porque vemos que Adán fue hecho del polvo de la tierra y fue hecho un ser ya adulto, mayor, o sea, ya un ser maduro. Y fue hecho de esa manera, no fue hecho como un bebé. Entonces, ¿cómo vendría este cuerpo de este segundo Adán, de este postrer Adán? Vendría como una simiente, que quiere decir semilla. Entonces sabemos que Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. Entonces, si lo que se iba a manifestar en carne era la palabra, el cuerpo que se le iba a preparar tenía que venir en forma de una simiente creada. Al igual que Adán fue creado por Dios, esta semilla tenía que ser creada por Dios. Entonces, estamos hablando del nacimiento, de cómo tendría que venir el Señor Jesús. Porque Dios hubiese podido hacer otro hombre como Adán del polvo de la tierra y hacer lo mismo, pero no. Tenía que venir como una semilla porque así estaba profetizado. Entonces vemos las profecías comenzando desde Génesis, desde por allá atrás. Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo muy profundo y que muchos no entienden. Pero estamos hablando de que ese cuerpo que iba a ser preparado para la palabra, para Dios, tenía que venir a través de una simiente y no una simiente, o sea, los dos tenían que ser creados, como Adán, Jesús tenía que ser creado, pero no como Adán en el hecho de que Adán fue creado grande, mayor, y Jesús fue creado como una semilla, como un simiente. Entonces, el varón que tiene la semilla,
La mujer es la que tiene el óvulo, el huevo. Entonces, cuando el varón coloca la simiente en la mujer, la simiente llega al huevo y se fusiona con el huevo, y de ahí sale entonces lo que son los bebés. Así es que comenzamos todos nosotros, como una simiente invisible, solamente se puede ver a través de un microscopio. Pero no tenemos que hablar de esas cosas demasiado, pero era una semilla, una simiente que tenía que venir, una. Entonces, en Génesis 3:15 se nos habla de cómo sería esa simiente, que concuerda con todas las profecías que vamos a estar leyendo. Entonces dice el verso 14 que Jehová Dios habló con la serpiente. Primero, imagínense Dios hablando con una culebra. O sea, no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablarlo en el próximo misterio que vamos a descubrir acerca del pecado original. Entonces Dios, hablando con la serpiente, le dice a él, a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Porque ya lo había maldito y lo había convertido en una culebra. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. De ahí en adelante ahí murió la serpiente y ya no se supo más nada de eso. Pero como Dios convirtió a esta serpiente antigua en una culebra, entonces es natural, prácticamente natural, que la gran mayoría de las mujeres cuando ven una culebra pegan un grito, se vuelven locas. Es una cosa como que va en ellas, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, pero entonces dice, entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Porque aquí esta serpiente está representando a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. No sé qué fue lo que dije, pero lo que quiero decir es que la serpiente estaba tipificando a Satanás, porque fue el instrumento que Satanás utilizó para traer todas estas cosas de la tierra. Dice, y entre tu simiente, a la serpiente le dijo, tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la mujer. ¿Comprende? Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces estamos hablando aquí ya de la crucifixión de Jesucristo, cuando Satanás hirió en el calcañar a Jesús solamente. Pero que la simiente de la mujer heriría la cabeza de Satanás. Entonces, cuando habla de la simiente de la mujer, esto es una cosa que es milagrosa. ¿Por qué? Porque la simiente no proviene de la mujer. La mujer no tiene simiente, es el hombre el que la tiene. Y cuando habla de que la simiente de la mujer, que iba a haber una simiente de la mujer que vendría de la mujer solamente, habla del nacimiento virginal. Entonces habla de que este cuerpo iba a ser creado como una simiente invisible, que no se puede ver a simple vista, como una simiente. Y no solamente, o sea, no, porque algunos dicen una cosa de María y de todo lo que pasó en Belén, pero eso lo vamos a desmenuzar en el próximo bloque. Lo que quiero que ustedes entiendan es que el postrer Adán no vendría por creación de barro, sino vendría por creación, por una simiente, por una semilla en el vientre de una mujer. Entonces, seguimos adelante y vamos a Génesis capítulo 22, versículo 16, donde dice la Escritura, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Entonces dice aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El mundo entero sería bendito en esta simiente de Abraham. Al igual, esta es la misma simiente de la mujer que estamos hablando aquí. Entonces la simiente de Abraham vino por carne y fracasó. Pero también aquí no se está hablando de la simiente de Abraham por carne, sino de la simiente espiritual de Abraham. Porque cuando Dios llamó a Abraham era para comenzar a hacer todo este plan de poder venir en carne y de bendecir a todo el mundo, no solamente a Israel. Entonces la simiente carnal de Abraham falló, pecó, y es más, Israel fue quien mandó a matar a Jesucristo. Así que esta simiente de la cual está hablando aquí, en la cual serían benditas todas las naciones, el mundo entero, ese era ese ser que nacería de solamente la mujer sin tener conexión con el hombre. Dice la simiente de la mujer. Así como Jesús no nació por sexo, ¿no? Entonces, no se trata de muchas simientes, como dice Gálatas 3:16, vamos a buscar Gálatas 3:16, y en esa epístola del apóstol Pablo, dice la Escritura, en el verso 16, dice, ahora bien, eres para confirmar lo que les digo, que cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, está hablando de una sola, y cuando dijo a la serpiente, que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de la mujer, una sola. El apóstol Pablo nos confirma, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y mire lo que dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, ¿vio? Qué lindo es como todo cuadra, sino como de uno, y a tu simiente, la cual, dice la Escritura, es Cristo. Y eso en Génesis no solamente lo dice una vez, lo dice en el capítulo número 12 de Génesis, donde dice bendeciré, es el capítulo 12 de Génesis, verso 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque José y María, según la carne, ¿verdad? Los que eran papás, según la carne de Jesús, y la gente que se creía que Jesús era hijo de ellos, los dos, tanto Jesús como María, eran simiente de Abraham y eran simiente de David. Pero era algo espiritual lo que iba a suceder aquí, algo poderoso lo que iba a suceder aquí. Entonces, Jesús vendría como una simiente. Recuerden, lo repito, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que ya Cristo se viene anunciando desde la conversación que Dios tuvo con la serpiente después de la caída. Desde allá se viene anunciando como profecía, porque estamos hablando de profecías. Porque en Adán también se puede manifestar muchas cosas, y lo vamos a ver ahora más adelante, porque esto va a ser, parece que 2 bloques. Entonces finalmente nos damos cuenta que Él vendría como una semilla.
humana, como que Dios crearía eso invisible en el vientre de María. Lo vamos a explicar bien en el próximo bloque. Y nos vamos a ir entonces ahora a otros 2 versos de la Escritura para que ustedes vean algo muy interesante, muy importante. Así que para esto vamos a estar leyendo el capítulo 9 de Isaías. Estas son de las pocas profecías, esto lo vamos a ver ahora, se los voy a decir, se los voy a declarar. Isaías, vamos a leer el 7 primero, capítulo 7, versículo 14, otra profecía de un milagro que acontecería en el futuro. Estamos viendo que todo esto es un milagro. Dice la Escritura, dice el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. O sea, eso es un milagro. Una virgen no puede concebir. Pero vemos otra vez cómo concuerda la simiente de la mujer. ¿Se dan cuenta? Dios iba a restaurar a la mujer también, porque la mujer hizo algo muy feo allá en el huerto. Y eso está manifestado en la Escritura, y hay algunas cosas que vamos a ver aquí que tienen que ver con eso. Creo que yo lo puse allí en mi bosquejo. Pero bueno, entonces dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, lo cual se traduce Dios con nosotros. ¿Ven? Dice: y llamará su nombre Emmanuel. Pero usted sabe perfectamente que el nombre de aquel ser que nació estaba escondido en el Antiguo Testamento y se manifestó en el Nuevo cuando por el arcángel Miguel se le ordenó a María que le pondría por nombre Jesús. Y vamos a ser más enfáticos sobre ese nombre, porque ese nombre también habla de que Dios se iba a manifestar en carne. Pero si vemos aquí el milagro: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir, según el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 23, la traducción, que quiere decir Dios con nosotros. O sea que ese ser que iba a nacer iba a ser Dios manifestado en carne. Aquí está iba a ser Dios manifestado en carne. Aquí está la profecía de que Dios se manifestaría en carne. Pero ¿cómo lo haría? Creando un cuerpo, preparando un cuerpo, pero no haciéndolo como lo hizo con Adán, sino a través de una simiente en una mujer. Entonces la mujer, la Virgen María, concibió, aquella Virgen llamada María concibió por milagro y dio a luz un hijo, y ese hijo sería llamado Dios con nosotros. O sea, el significado de ese hijo, el propósito de ese hijo era manifestar a Dios en carne para poder tenerlo aquí en esta tierra con nosotros. Dios con nosotros. Trate de captarlo. Dios fue manifestado en carne. Entonces, de esta manera Dios lo iba a hacer, lo profetizó. Una virgen concebiría, y ese hijo por milagro que iba a salir, se llamaría su nombre como título Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, si nos vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, hablamos la única escritura donde se habla una profecía mesiánica, hablando y se menciona la palabra niño. Dice aquí
porque un niño nos es nacido. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Este cuerpo que Dios iba a preparar para que el Verbo se encarnara, iba a venir a través de un niño. Dice, porque un niño nos es nacido, que es el mismo, la simiente de la mujer, lo que dice que la Virgen concebirá y parirá un hijo y se llamará su nombre Manuel. Un niño nos es nacido, vendría por nacimiento. Esta creación nueva, este nuevo hombre, este postrer Adán, vendría por nacimiento. Y dice no solamente un niño nos es nacido, sino que dice un hijo, dice hijo nos es dado. No se nos dio un niño en la cruz del Calvario, no se le dio un niño a Dios para ser manifestado, porque ya vimos en el Antiguo Testamento que Dios se manifestó como un hombre maduro en ese cuerpo espiritual que tenía. Y el tabernáculo no recibió la presencia de Dios y la gloria de Dios sino hasta que fue terminado, no cuando estaba comenzando a construir Moisés y los judíos y los israelitas estaban comenzando a construir el tabernáculo, allí fue que bajó la gloria de Dios. No, fue al final. Entonces, porque un niño nos es nacido y un hijo, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ya estamos hablando de un ser crecido aquí. El principado sobre su hombro. Entonces dice, y se llamará su nombre. Todo lo que viene aquí son títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, este hijo que se nos iba a dar era Dios fuerte. ¿Será que hay dos dioses? No, era Dios que se iba a manifestar en carne. Así que esta es otra profecía. Dice Padre eterno. Eso hay que entenderlo bien, porque muchos lo malentienden, pero eso lo voy a hablar más adelante. Que acuérdense que él decía que el Padre estaba en él, y el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo, es Dios Espíritu, Dios Todopoderoso. Pero como él moraba allí, era ese Padre manifestado en una forma visible, Dios manifestado en carne. Por eso dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, el que quiere ver al Padre me tiene que ver a mí, porque el Padre no se puede ver sino a través de mí. Príncipe de paz. Entonces miren, ¿de quién está hablando aquí? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El trono de David. Sabemos que cuando Jesús vino a establecer un reino espiritual primero, porque Él no se sentó en el trono de David, sino fue llevado a la cruz del Calvario. Pero ahora pronto, dentro de un poco de tiempo, cuando sea establecido el milenio, entonces se sentará sobre el trono de David y sobre su reino. Reinará toda la tierra. Entonces vemos aquí otra vez una profecía, y que el niño que iba a nacer y que el hijo que nos iba a ser dado tendría el principado sobre sus hombros, sobre su hombro, y que su nombre sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es una profecía de que Dios se manifestaría en carne, hermano, y para hacerlo prepararía un cuerpo que nacería por nacimiento virginal, vendría como un niño, nacería un niño. Y todo esto tiene una razón. Todo esto tiene una razón.
y Él se manifestaría en carne. Así que vamos al siguiente bloque, la siguiente parte de este bloque, porque ya se me acabó el tiempo para esta parte. Vamos a la parte 2.